Voy a poner a grabar. Bueno, el día de hoy en nuestro Centro de Desarrollo y Transformación Personal tenemos un tema que es súper importante para el proceso de comenzar a construir una vida distinta. Yo sé que muchos de nosotros siempre arrancamos el negocio o en algún momento de nuestra vida queremos hacer un cambio importante en nuestra vida y nos cuesta porque sentimos que estamos trayendo mucho peso mental, mucho peso emocional dentro de nuestra vida y eso es lo que nos está deteniendo a tomar las decisiones correctas, nos está deteniendo a mantener los hábitos correctos o nos está deteniendo en sostener esa transformación que nosotros tantos queremos. Y por eso a veces nos demoramos en generar los resultados. No porque lo que estemos desarrollando sea retante o complicado, sino porque nos está costando adaptarnos a nuevas maneras de ser, a nuevos pensamientos, a nuevos entornos y a nuevos aprendizajes, es decir, nuevas zonas de donde vivir. Y por eso yo el día de hoy quiero compartirles algo que para mí me pareció muy importante y es soltar la mochila. Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Cómo soltar la mochila emocional, mental, que no nos está permitiendo construir y no nos está permitiendo sacar ese máximo potencial. No nos olvidemos que de por sí nosotros ya nacimos completos, ya nacimos con todo ese poder creador, con ese potencial para rediseñar nuestra propia vida. El detalle viene en que al no ser conscientes de ese poder que cada uno de nosotros tenemos, pasamos circunstancias y por ende nosotros nos autosaboteamos o nos hacemos víctimas de nuestros propios pensamientos y nuestros propios juicios y paradigmas que venimos grabando. Por eso quiero comenzar con una historia, la historia del aguador y las dos vasijas. Esta es una historia que proviene de la India y que en realidad nos muestra que realmente no somos nuestras circunstancias, sino somos nuestras elecciones. Este cuento nos habla de justamente un aguador que tenía solo dos grandes vasijas que colgaban de los extremos, como vemos en la imagen, y colgaban de un palo que llevaba sobre los hombros. Una de ellas tenía grietas por las que se escapaba el agua, de modo que al final del camino solo conservaba la mitad del agua, mientras que la otra era aparentemente perfecta y mantenía intacto todo el contenido que llevaba. Esto sucedía diariamente. La vasija sin grietas estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía que era idónea para los fines a los cuales había venido y había sido creada. Pero la pobre vasija agrietada se sentía avergonzada de su propia imperfección y de no poder cumplir correctamente su cometido. Así que al cabo de 2 años le dijo al aguador, estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas, solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir por tu trabajo. El aguador le contestó, cuando regresemos a casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la tinaja, y en efecto vio muchas flores hermosas a lo largo de la vereda, pero siguió sintiéndose apenada y avergonzada, porque al final solo guardaba dentro de sí la mitad del agua del principio. El aguador le dijo entonces, ¿te diste cuenta de las flores? Solo crecen en tu lado del camino. Quise sacar el lado positivo de tus grietas y sembré semillas de flores. Todos los días las has regado y durante 2 años yo he podido recogerlas. Si no fueras exactamente como eres, con tu capacidad y tus limitaciones, no hubiera sido posible crear esta belleza. Y ahí viene la gran reflexión, porque todos somos vasijas agrietadas, por alguna u otra parte, pero siempre existe la posibilidad de aprovechar
esas grietas para obtener buenos resultados. Quería compartirles esta historia porque uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido acerca del negocio es que esas aparentes debilidades o retos personales con los que yo venía al inicio del negocio, como que era muy callado, muy introvertido, que no era bueno relacionándome con las personas, que no sabía generar ingresos, que más bien era el mantenido y no era el proveedor de la familia, que no podía mantenerme a mí mismo. Y todas esas grietas mentales y emocionales que yo tenía en ese momento terminaron convirtiéndose en mis grandes fortalezas, o mejor dicho, en las grandes bendiciones de mi vida. Y es que nosotros muchas veces necesitamos reinterpretar. Y yo te hago esa pregunta, ¿no? Cuando tú has ingresado al negocio o en este momento, ¿qué grietas sientes que tienes en tu vida? ¿Qué crees que te hacen compararte con otros líderes o con otros socios del negocio? ¿O qué desventajas tú mismo has elegido cargar o crear en tu vida que te diferencian y te quitan energía, que te desenfocan del verdadero propósito, de la verdadera capacidad? Yo a veces le digo a muchos socios, rentabiliza tu historia. Es decir, si tu historia es la más retante y la más complicada, rentabilízala. Es decir, que sea tu gran fortaleza en este negocio y en la vida. Porque justamente para eso están los retos. Al nivel de reto que tú tengas, hay un equivalente de oportunidad de mejora. Pero nosotros vamos a elegir. Por eso, acéptate. Acéptate con todas las circunstancias con las que hayas llegado al negocio o con las que te encuentres en este momento. Es muy importante que hagas las paces contigo para que puedas caminar libremente, puedas correr y puedas volar en Fusion y en la vida. Porque yo he entendido que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Yo muchas veces no he contado en mi historia, pero tuve una etapa súper dura antes de ingresar a redes de mercadeo. Y esa etapa dura me permitió valorar la vida, me permitió reconocer lo valioso que es la vida, lo valioso que es la salud, lo valioso que es tener una calidad de vida y elegir por el bien, ¿no? Entonces, lo que tú crees que es una imperfección o que es una mancha en tu vida, en tu honor, en tu manera de ser, en realidad es el gran motor e inspiración que te va a ayudar a que tú, con tu historia y con tu testimonio, inspires a muchas familias, a muchas personas. Si te has dado cuenta, en nuestro negocio hay líderes impresionantes, pero son sus historias las que nos hacen conectar e identificarnos con ese verdadero valor. No es la historia de derrota, la historia de lo que no se hizo. Es la historia de que a pesar que estaban en esas circunstancias, construyeron un mundo mejor. Decidieron crear algo diferente para su vida. Entonces, vuélvete una inspiración. Y eso es a lo que te invito el día de hoy. A justamente que tus retos justamente son tus grandes maestros. No sé qué reto estás pasando el día de hoy, pero es tu gran maestro. Así como vimos la vez pasada que el miedo era justamente el gran maestro de la gran oportunidad que tú tienes para crecer y para conocer tu verdadero poder y tu potencial. Cuando lo pones al servicio, cuando pones esos retos que tienes en manos de Dios, todo se vuelve mucho más sencillo, más ligero. Es decir, lo pones en la fe de que todo va a salir bien. Y justamente eso te enaltece, te fortalece, porque te permite entender que tú eres más grande que cualquier reto que puedas o circunstancia que puedas tener en el camino. Por eso bendice, bendice cómo inicias en Fusion. Bendice si arrancaste con deudas, bendice que si arrancaste con un pie izquierdo y un pie derecho por el otro lado, bendice si es que tu familia no te apoya, bendice si es que estás con circunstancias personales de salud que el día de hoy necesitas transformar. Bendice cada proceso, porque estoy seguro que está creando algo maravilloso en tu vida y en la vida de los tuyos. Cada persona que ingresa a tu negocio es perfectamente
correspondiente al reto que tú estás pasando el día de hoy, a la energía con la que te encuentras hoy, a la circunstancia con la que te encuentras hoy. Por eso, el hecho de que tú superes esa circunstancia va a generar que tú puedas ayudar a muchas familias con tu historia, que tú puedes ayudar a muchas personas con tu propia transformación. Y eso es lo maravilloso. A veces no somos conscientes de lo que la gran obra está haciendo en nosotros. A veces no somos conscientes que lo que estamos trabajando, que a veces parece que estuviéramos luchando contra la vida, en realidad estamos creando nuestra libertad. Yo muchas veces lo cuento en mi testimonio, que estaba tan enfocado en pagar esas deudas de la familia en los primeros años que no era consciente de lo que había construido, que cuando se acabaron esas deudas, en realidad lo que se había construido era libertad, se había construido un ingreso sólido, poderoso, que nos permitía tener un estilo de vida diferente. Entonces, ¿tú qué sabes si eso, lo que estás viviendo el día de hoy, que te está costando tanto, en realidad estás construyendo ese siguiente nivel y ese siguiente escalón? Por eso, agradécelo. Y por eso te digo, suelta la mochila, suelta el peso, suelta la carga. De una vez, necesitas soltar ese peso. Si no te hace feliz, si no te está ayudando a elegir mejor, a apostar por ti, a hacer las cosas de la manera correcta, con la energía correcta. Es momento de liberarte de esas creencias negativas. Si no te ayudan, si no te está ayudando ese entorno, si no te está ayudando esas personas que te están trayendo para abajo emocionalmente, físicamente, pues suéltalo. Déjalo ir, amigos. Déjenlo ir. Enfóquense en las personas que sí están buscando lo mejor para ti. Enfócate en ese líder que te motiva día a día para que tú des lo mejor y para que sigas creciendo. Enfócate en nuestro sistema educativo que te da información constante para poder crecer y poder mejorar. Enfócate en creencias nuevas, porque la única manera no es destruir las creencias negativas, es transformar y enfocarte en realidad en las creencias positivas, en las creencias que sí te ayudan. Yo elegí creer en un Luca, en una Lili que apostaba por mí. Yo elegí creer en el sueño de un Álvaro Zúñiga. Yo elegí creer en la locura y en la pasión de los socios que teníamos en el negocio con tantos sueños y con tantas ganas de salir adelante. Yo elegí creer en esas experiencias de los buenos viajes, de los buenos autos, de todo lo que íbamos conquistando paso a paso a través de decisiones y a través de acciones. Y por eso yo te digo, hoy tienes una nueva oportunidad, hoy. Y ese es el regalo que yo te quiero dar el día de hoy con esta información. Es que hoy decidas soltar ese pasado, decidas perdonar lo que no te está ayudando a avanzar y a crecer. Decida quitarte ese enfoque de los problemas, de las deudas, del miedo, de la incertidumbre y comienza a darle poder a esas experiencias positivas, a la abundancia, a la prosperidad, al éxito que tú quieres en tu vida. Deja de enfocarte en lo que no tienes, en lo que no hiciste, en lo que no pudiste hacer. Enfócate en lo que deseas realmente, en lo que quieres construir, en esa calidad de vida que quieres darle a tu familia. Es una decisión diaria, amigos. Es una decisión de momento a momento que cuando se te viene la negatividad porque escuchaste algo en la televisión o porque te vino alguien con un chisme o porque te viste un reel que te desenfocó, te rayó, ahí es cuando tienes que tomar la decisión. ¿Decido enfocarme en esta carga negativa, en estas creencias negativas, o decido apostarle todo por nuestros sueños, por ese nuevo rango, por ese nuevo nivel, por mi familia, por la conquista personal? Entonces, basta ya de lamentarte. A veces escucho esas conversaciones de lamento, que se te quejas y te quejas y te quejas, y la queja es repetitiva. Ya se ha vuelto un hábito, se ha vuelto un vicio del victimismo que no te permite realmente ver y cambiar esas creencias y esas maneras de ser. Entonces, necesitas estar cansado de sentirte mal, de sentirte cansado, agotado, de sentirte una víctima. Y por ende, necesitas soltar esa víctima del pasado.
Yo soy consciente que hay personas que han tenido una vida dura, una vida difícil en el camino, pero eso es lo que los ha transformado a las personas que son el día de hoy. Por eso aprende a decir que no, aprende a cargar tu propia cruz. Eso dice la palabra. Aprende a vivir tu vida, no la vida de otros. No te cargues problemas de otros, por favor. No te cargues de las expectativas de lo que tiene, que debió haber sido así, que por qué no pasa esto, que por qué no hacen esto, que por qué es. O sea, olvídate de eso. La perfección no es de las cosas como tú quieres. La perfección es de las leyes universales. Cuando nos dicen la vida es perfecta, sí, es perfecta porque está regida por leyes, pero no es perfecta porque se da lo que tú quieres. No, hay que aprender a adaptarse, hay que aprender a cambiar, hay que aprender a rediseñar, hay que aprender a reinterpretar, hay que aprender a recablear, hay que aprender a fluir en el proceso. Y la persona que más se divierte, que más la goza, que más disfruta del proceso, es la persona que atraviesa satisfactoriamente esos retos. Por eso no existe el pudo ser. Si ya no sacaste el rango el periodo pasado, lo sacas este periodo, pues punto. Vuelve a poner la meta y vuelve a lanzarte y vuelve a dar lo mejor de ti y estoy seguro que vas a estar cada vez más cerca y posiblemente, si tú lo deseas y lo decides, este será tu gran periodo, este será tu gran semana, este será tu gran año. Tú eliges el día de hoy, ya falta menos de 3 meses, tú decides cómo vas a acabar este 2025. Si vas a seguir cargando ese peso de lo que pasó en los últimos 9 meses o vas a decidir crear un gran fin de año. Eso va a depender de ti. Suelta la mochila, quédate con lo bueno que pasó, quédate con las victorias personales, quédate con lo que sí te está funcionando y suelta todo eso que no te ayuda a avanzar, a fluir y a disfrutar y a tener paz. Esos son los indicadores, amigos. ¿Te da paz? ¿Te permite disfrutar? Y disfrutar no significa que tiene que ser fácil, ojo, ¿ah? Tiene que ver con que tú eliges disfrutar el proceso. Por eso, ya, solo existe voy a hacer. Voy a hacer. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? ¿Qué decisiones vas a tomar a partir de hoy? ¿Qué, qué cosa vas a cambiar? Que la semana pasada no te funcionó, que el periodo pasado no te funcionó, que este año no te viene funcionando. ¿Qué vas a elegir a partir de ahora? Por eso crea una nueva identidad, crea una identidad poderosa, que eres merecedor de una vida próspera, feliz y abundante, que tú te mereces eso. Por eso tienes que soltar esa identidad que no te está ayudando a crecer. Tienes que soltarla de manera urgente y entender, porque es de sabios, amigos, es de sabios justamente aprender de esos errores que el día de hoy no nos están funcionando. Es de sabios entender, aprender a diferenciar entre lo que es tu responsabilidad y lo que es la responsabilidad de otros. Entonces, pregúntate, ¿estás ayudando o estás impidiendo a crecer a otros? ¿Y por qué te menciono esto? Porque muchas veces estamos más enfocados en solucionar problemas y peor aún, ni siquiera los nuestros, los problemas de otros, en vez de enfocarnos en crear soluciones, en vez de enfocarnos en mejorar, en ser fuente, en ser inspiración para otras personas. Entonces, deja de cargarte con los problemas de otros y deja de meterte donde no te llaman, pues. Muchas veces la mochila se vuelve tan pesada porque nosotros cargamos emocionalmente, físicamente, económicamente la carga de otros. Deja que otros crezcan. Deja que otros crezcan. Deja. Muchas veces nos metemos en problemas por esas responsabilidades. Y por eso te voy a contar la historia del elefante encadenado. No sé si has escuchado esta historia. Es bastante conocida, pero tiene que ver con soltar las creencias y ser libres. Porque en realidad a veces nos ponemos a pensar, ¿no? Y decimos, pero no entiendo por qué acciono así.
no entiendo por qué reacciono así ante determinadas cosas de la vida. Y es que hay que entender que nosotros hemos aceptado ciertas cosas en nuestra vida. Nosotros hemos aceptado ciertas creencias en nuestra vida. Y esa es justamente la historia del elefante encadenado. Cuenta una vez un niño va a un circo, ¿no? Como muchos niños, que ve a un gran elefante, enorme, poderoso, que estaba encadenado y que no se movía, que él se preguntaba, porque le parecía ilógico, cómo un elefante con tanto poder puede estar encadenado y el problema no era la cadena, era que estaba la cadena asegurada con una estaca pequeñita, una estaca que era lógico que si movía la pata, se salía volando la estaca. Y él se preguntaba y le comenzó a decir a sus abuelos, a su abuelo, abuelo, ¿por qué pasa esto? Y el abuelo le decía, no, es que debe estar amaestrado este elefante. Pero eso no le parecía suficiente razón para poder no poder salir de la estaca. Y le decía a su papá, pero papá, ¿por qué no se sale? No se saca la estaca este elefante. Y él le decía, no, seguramente porque se siente amenazado de su cuidador, que si es que se sale, pues obviamente le puede pasar algo. Y él no dejaba de intentar, hasta que un día fue a un circo y le preguntó al entrenador de los elefantes, y le dijo, ¿por qué estos elefantes con tanto poder, con tan gran tamaño, no pueden sacar esa estaca? Y él le dijo, lo que pasa es que sí pueden. El detalle es que ahora tú lo ves grande, pero cuando era pequeñito, esa estaca, que ahora es insignificante para ese elefante, cuando era pequeño, él luchó muchas veces por salir, peleó hasta el cansancio y como no pudo hacerlo, se rindió. Y cuando fue creciendo, él creció con esa creencia de que no era capaz de sacar esa estaca y no se dio cuenta lo inmenso y lo poderoso que era. Y ahí fue cuando el niño realmente entendió ese poder que tenía justamente el elefante, ¿no? Y ahí viene la gran pregunta. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos pasa que nosotros tenemos esa capacidad real y que obviamente no podemos lograr? Esperen un momentito. Entonces, justamente la historia nos cuenta de ese elefante encadenado, pero en realidad nos está hablando de nuestras creencias, nos habla de nuestros miedos, porque justamente esos miedos que nosotros hemos tenido desde pequeños son los verdaderos maestros de la vida, son los que nos hacen entender ese verdadero poder. Y hay que reflexionar un poco de esta historia, porque ¿cuántas creencias, qué tanto te has creído de ti mismo que el día de hoy no te permite conquistar esas metas y esos logros que tú tanto deseas? ¿Qué tanto has vivido cuando eras pequeño que tal vez te dijeron que no eras bueno para relacionarte con las personas, que no te merecías tal vez tener ingresos o abundancia o que tenías que compartirlo todo o darlo todo y quedarte sin nada? ¿Cuántas veces en la vida te ha pasado que cuando eras pequeño te han puesto creencias que el día de hoy te detienen a ser una persona libre? Por eso necesitamos romper esas cadenas, que en realidad son esas creencias de lo que somos. Entender que puedes ser un gran empresario y una gran madre, y puedes ser un gran inversionista, y puedes ser las profesiones que tú desees en la vida. Entender que tienes la capacidad de aprender lo que tú quieras.
Entender que no eres una cosa, ni una carrera, ni una profesión, ni una manera de ser, que puedes tener las maneras de ser que tú desees en general, que puedes rediseñarte cuando quieres, que puedes crear un mundo diferente cuando quieras. Entonces pregúntate el día de hoy, ¿qué creencias te están limitando a ser feliz? ¿Qué creencias te están limitando a disfrutar de tu familia, de tus hijos? ¿Qué creencias te están limitando? Por ejemplo, la del tema del trabajo. Eso me parece alucinante. Que el entender que hay otras maneras de generar ingresos. Cuando uno ingresa acá a nuestro negocio, realmente se ve expuesto a esas creencias. Se ve expuesto a que tienes que entender que tú puedes ser empresario. El empresario no, es que no necesitamos un título, amigos. No necesitamos que alguien nos diga, ya, eres empresario, anda, ya negocio. No, no necesitamos que alguien nos diga, ya puedes ser feliz o ya puedes ser libre o ya puedes ser libre financieramente. No necesitamos la aprobación de nadie, pero sí que tú aceptes ese potencial y esa creencia de lo que quieres ser. Por eso no eres tu pasado, eres lo que eliges ser el día de hoy. Y eso fue una de las decisiones que yo elegí adoptar cuando arranqué en esta industria, en este negocio. Decidí crear una nueva historia de mi vida. Decidí crear una nueva manera de ser de mi vida. Decidí crear un Diego 2.0 porque yo era consciente de lo que no me estaba ayudando. Y aún así sigo trabajando, sigo siendo consciente, sigo escuchándome, sigo viendo lo que yo necesito, pero necesitas soltar lo que no te está ayudando el día de hoy. Por eso tu historia no te marca, amigos. Si en el pasado tomaste decisiones que no te ayudaron, suéltalo ya. Deja de culparte, deja de ser víctima de ti mismo. Solo te enseña lo que quieres ser o lo que quieres dejar hacer, no más. Pero la historia no te marca, no te define como persona. Simplemente te enseña cuál es el camino que el día de hoy puedes tomar. Entonces, si te sientes que no has ganado a nadie, por así decirlo, en la vida, déjame decirte, has logrado muchas cosas, pero necesitas aceptar que eres un ganador, que vienes creciendo, que vienes avanzando día a día. Ya el hecho de vivir cada día, yo sé que es un ganar, ganar en tu vida. Por eso cada reto en la vida siempre va a tener una doble cara y una de ellas es la oportunidad. Una de ellas es el que puedas avanzar, el que puedas crecer. Como dice Tony Robbins, el crecimiento es felicidad. Por eso apuesta por esa cara de oportunidades, esa cara de opciones de éxito, de cambio, de transformación. Y quiero por eso terminar con esta última historia, que es la historia del monje y el río. Y esta historia en realidad es una historia budista muy bonita que en realidad nos muestra algo maravilloso del ser humano, ¿no? La historia del monje y el río es una antigua parábola zen que narra cómo dos monjes encuentran a una mujer que necesitaba cruzar un río. El monje mayor la carga sobre sus hombros para llevarla al otro lado del río, mientras que el monje más joven se molestó. Se queda en silencio y más tarde, cuando llegan al monasterio, el monje joven le increpa al mayor por haber roto su voto de no tocar a una mujer. La moraleja es justamente que el monje mayor ya lo había olvidado, pero el monje joven seguía cargándolo en su mente. Y el monje viejo, mayor, le dijo al joven cuando llegó al monasterio, yo la cargué hace horas atrás, pero veo que tú la sigues cargando. Y ahí viene la gran moraleja. ¿Cuántas veces, amigos, nos seguimos cargando con las vivencias del pasado? Por eso tenemos que dejar de cargar el pasado. Tenemos que desapegarnos de lo que el día de hoy destruye nuestra tranquilidad.
¿Cuánto tiempo te dura ese mal humor? ¿Cuánto tiempo te dura esa pesadumbre o esa incertidumbre, ese miedo, esa tristeza en tu vida? Y muchas veces es porque juzgamos a los demás, porque queremos que los demás piensen como nosotros, actúen como nosotros y hagan las cosas como nosotros. Y lo que yo entendí es que hay que enfocarnos en nosotros mismos. Si quieres vivir feliz y en paz, enfócate en ti. Deja de enfocarte en los demás. Que mi equipo esto, que por qué mi socio no hizo esto, que por qué Álvaro esto, que por qué la empresa esto, que por qué los líderes esto, en vez de enfocarte en lo que tú realmente puedes hacer en tu negocio. Entonces, el juzgamiento no nos permite vivir el presente. Por eso, si es que te sentiste ofendido en algún momento, pues perdona y suéltalo de una vez para que puedas disfrutar el camino. Porque la clave está en disfrutar el momento. Necesitas esa energía positiva para construir algo en tu vida y en tu negocio. Entonces, deja de cuestionarte que si estuvo bien, que si no, o sea, deja de estar acá en la mente, porque eso no te lleva a ningún lado. Usa la mente para pensar, usa la mente para visionar, usa la mente para crear, usa la mente para planificar, pero no la uses para que te atrape, para que vivas en la mente. Nosotros tenemos que vivir, tenemos que hacer, tenemos que estar en modo presente para poder conectar con la gente. Si todo el rato te la mantienes pensando, 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 parálisis, amigos. Así que deja de estar buscando la manera perfecta para que esto funcione, la manera perfecta para poder construir tu negocio y enfócate en hacer. A veces más sencillo, amigos, es agarrar el teléfono y arrancar a llamar. A veces es más sencillo hablarle a una persona y decirle, oye, ¿conoces el producto? A veces más sencillo es simplemente salir a la calle y comenzar a producir o comenzar a hacer algo diferente. Deja de cuestionarte. Deja de cuestionar tu trabajo, deja de cuestionar tus resultados. Tú has venido a sembrar, tú has venido a crear algo diferente. No te juzgues por lo que estás viendo en el momento, por la foto del momento. Enfócate en lo que estás sembrando en tu vida. Si es que esa siembra es correcta, tranquilo, todo está muy bien, estás haciendo un excelente trabajo y no dejes que tus pensamientos del pasado marquen tu presente. No dejes que tus pensamientos del pasado marquen tu presente. Por eso, si el día de hoy tienes pensamientos sobre ti, sobre este negocio, sobre esta oportunidad, sobre tu propia vida, sobre tu capacidad, sobre la manera de vivir feliz, es momento que las cambies. Es momento que decidas soltar esos pensamientos que no te están ayudando y comenzar a crear desde el presente, elegir desde el presente, educarte de una manera diferente para vivir una vida distinta. Que tu personalidad no determine tu futuro. Y te digo tu personalidad porque es una personalidad que has aprendido a crear para sobrevivir muchas veces, para encajar muchas veces, para ser aceptado muchas veces. Entonces, ¿cuántas creencias has implantado en tu personalidad, en eso que crees ser, en ese nombre que tienes, en esa profesión que tienes, en ese título que tienes, en esas habilidades que tienes, que tú mismo has aceptado para poder vivir, encajar entre tu entorno? Pero si el día de hoy esas personalidades, como dice Lili, esos sacos que tú te pones para determinados espacios, no te está funcionando para que el día de hoy puedas construir una vida distinta, puedas tener éxito en ese negocio, pues cámbiatelos o crea uno nuevo. Cómprate un nuevo saco. Cómprate el nuevo saco del empresario, cómprate el nuevo saco de la persona feliz, cómprate el nuevo saco de la persona creativa, del gran comunicador, del gran vendedor. Ponte un nuevo saco de lo que te ayude el día de hoy, de ese conquistador de países, de continentes, de ese diamante. Ponte el saco del diamante. Si eso te permite el día de hoy crear algo diferente y fluye y crea esa identidad que tú tanto quieres. Por eso deja de cargar el pasado. Esta parábola nos hace muy claramente entender que no tenemos que juzgar a las demás personas ni tenemos que identificarnos por tanto tiempo.
Por eso te digo, enfócate en ti y en las razones de por qué haces las cosas. No dejes que tus juicios te desenfoquen de vivir el presente, te desenfoquen de disfrutar este gran momento. Así es que simplemente para ir terminando, hoy escribes un nuevo capítulo y quiero que entiendas eso. Cada día tenemos una oportunidad y es una oportunidad de escribir un nuevo capítulo. No perdamos el tiempo, no dejemos que el tiempo se vaya releyendo, reescribiendo la historia pasada, enfocándonos en lo que ya pasó. Me encantan los niños porque solo ven un momento y es que entienden que la vida es un momento. Por eso ponle toda tu energía, tu fe, tu creencia en esa historia que estás construyendo el día de hoy, en esa historia que estás escribiendo el día de hoy. No es lo que te pasó, no son las decisiones pasadas. Sí, eso ya pasó. Sí, tuvo sus consecuencias. Sí, generó un resultado. Sí, dio fruto. Sí, es verdad. Pero si el día de hoy estás vivo y estás aquí presente, no es para revivir el pasado, es para vivir un nuevo presente y construir un gran futuro. Así es que los invito a crear el futuro que ustedes deseen. Ustedes tienen la pluma, ustedes tienen el pincel, creen la vida que deseen, desde su accionar, desde su pensamiento, desde sus emociones y desde sus sueños. Denle poder a sus sueños y hagan que sus sueños se vuelvan. Claro, pues. Diego, hermano, no tienes audio. Listo. Ahora sí, ya reactivé